Gracias a UPC, gracias a la presencia de todos ustedes, por estar aquí, por invitarnos. Había pensado aportar en esta mesa algunas ideas para que, bueno, pienso que va a ser bueno que después podamos debatir y puedan hacer preguntas relativas a cuál ha sido el impacto en la transformación de la escuela de las políticas educativas de integración y de inclusión, desde que fueron formuladas, los más viejos recordaremos, allá a fines de los 80, principios de los 90, focalizando en ese escenario que se caracterizó en lo político en lo político y en lo económico por la instalación a nivel global del modelo neoliberal, y en lo social por el avance inexorable de esa fábrica de desechos humanos que desembocó en la exclusión. Voy a, luego de hacer este recorrido que quisiera ver si nos aporta algunas ideas para pensar, quisiera finalizar, vamos a ver si me da el tiempo, si no después lo debatimos, con pensar en ciertos desafíos que actualmente tiene la escuela especial, que se le presentan en la escuela especial, pero que en realidad se le presentan a la escuela, ¿no? No solamente a la escuela especial. Bien, para hacer este análisis, para hacer este recorrido que yo les he planteado, se me ocurría tomar como eje de análisis el recorrido que va de la integración a la inclusión. ¿No? Ustedes saben que comenzamos hablando de integración, incluso recién acá la compañera comenzó hablando de integración y por ahí pasó a inclusión. Entonces, hacernos esa pregunta, ¿por qué empezamos hablando de integración y por qué terminamos hablando de inclusión? O sea, voy a plantear algunas reflexiones a partir de eso y voy a focalizar, como decía, fines de los 90 y llegando un poco a un punto de inflexión que es 2001-2002. Bueno, ustedes saben que en agosto del 2002 el índice de población en situación de pobreza llegó casi al 60%, ¿no? Luego del default, del corralito, de la devaluación, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos, decimos, en los 90, incluso antes de los 90, con el gobierno de Alfonsín, la que era entonces Estela Caniza de Páez formuló un plan de integración allá por el 87, creo. 85. Se comenzó a hablar de integración. En realidad, lo que podemos remontarnos es a algunas décadas atrás. En los 50, ya en Europa, habíamos conocido en los países nórdicos, ¿no? Ellos en realidad hablaron de normalización, ¿no? De integración. En Inglaterra, con la Comisión Warnock, avanzan estas ideas de integración, en Estados Unidos también, hasta que en 94 la integración saca carta de ciudadanía con la Conferencia de Salamanca, que todos ustedes conocen. A partir de ahí podemos decir que la mayoría de los sistemas educativos de la región toman a la integración como políticas educativas de Estado. A ver, integración. ¿Qué conjunto de categorías de nociones habilita el nuevo paradigma, ¿no? ¿Y qué significa? El nuevo paradigma, sin duda, significa una impugnación a la escuela tradicional. Es decir, esta cultura homogeneizante, normalizadora, que piensa en un sujeto ideal. El sujeto ideal es el sujeto normal, que segmenta buenos alumnos por un lado, malos por el otro, buenos y malos alumnos. Es un texto de Karina Kaplan que es muy lindo. Escuela para normales y escuelas paranormales, o especial y común. Cuando se inició la educación especial, allá por principios del siglo, se hablaba de escuela paranormales. Yo tengo en casa
los manuales que se llamaban enseñanzas anormales, enseñanza de niños anormales, ¿no? Bueno, digamos, el paradigma tradicional segmenta ¿para qué? Para homogeneizar, ¿no? Para normalizar, para disciplinar, para construir sujetos normales, para corregir, disciplinar, normalizar. Bien, el nuevo paradigma significa una impugnación a este ideario fundacional de la escuela, que es el que tuvo que ver con el normalismo, ¿no? Que podemos criticar, pero también tenemos que rescatar algunas cosas, después si quieren hablamos de ello. Entonces aparecen esta serie de nociones. Primero, escuela para todos, una escuela para todos. Segundo, educación integradora. ¿Educación integradora qué significa? Bueno, que todos los chicos pueden aprender y que la escuela debe, debe crear dispositivos que permitan que los chicos aprendan. Y se hablaba de diversidad en ese momento, más que de diferencia, ¿no? Se habló de se promovió una noción que yo he criticado mucho, que es la de necesidades educativas especiales, que me parece que ayudó a que ocurran cosas de las cuales voy a hablar que no son muy felices y que no van en el sentido del modelo integrador o del modelo de la inclusión. Y bueno, integración, educación para todos, necesidades educativas especiales, diversidad. Ya está presente, si ustedes leen atentamente la Declaración de Salamanca, el relato multicultural. El relato multicultural es el relato que no solamente pregona por el reconocimiento de los niños con discapacidad, sino que pregona por el reconocimiento de otros grupos estigmatizados, sometidos, postergados, olvidados, etcétera, como los afroamericanos, las mujeres, los indígenas, también los discapacitados, ¿no? En ese momento, hay algo que es importante, que en ese momento UNESCO comienza a promover todo esto, ¿no? Incluso la conferencia de Salamanca fue organizada conjuntamente con el Ministerio de Educación de España, el gobierno socialista de Felipe González, organiza este evento, al cual participó muchísima gente, muchísimos países, muchísimos organismos, y yo les decía, bueno, que la mayoría de los países de la región comienzan a tomar la integración como política educativa. Bien. Luego de esto, y sí, tal vez principios del siglo, no sé, Silvia, si vos me podés ayudar en esto, comenzamos a hablar de inclusión. Ahora, yo creo que la pregunta es ¿por qué ese cambio? ¿Por qué dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver, después me cuentan. Yo les cuento lo que encontré. Es decir, yo pensé algunas cuestiones, pero antes de venir, y cuando estaba buscando un material que no era encontré ese librito que es de Gerardo Echeita, que es un español, que formó junto con Aisco y Booth, no sé si conocen a Aisco, Mail Aisco. Mail Aisco es un poco, digamos, el oficialismo de UNESCO en cuanto a inclusión e integración. Es un profesor de Manchester, el famoso índice de inclusión. Yo cuando Silvia hablaba de cómo medir la inclusión, bueno, el señor Aisco tiene un índice de inclusión. Sí. ¿No? Bueno, es así. Sí, sí. Bueno, que es posible medir la inclusión. Echeita, este libro que se llama Educación para la Inclusión o Educación sin Exclusión, lo prologa Aisco y dice que conoció a Echeita en la década del 90 cuando estaban preparando para UNESCO todo lo que tenía que ver con las políticas de integración en este momento. Este libro ya no habla de integración, habla de inclusión. Y ya introduce en otras nociones, por ejemplo, se habla más de diferencia que de diversidad. Se abandona un poco lo de necesidades educativas especiales, que fue bastante criticado. Aparece mucho más fuerte el paradigma multicultural del que yo les he hablado, del que recién les comenté. Y yo leo acá, en la página 76, la respuesta a esta pregunta que yo hago. ¿Por qué dejamos de hablar de integración y empezamos a hablar de inclusión? Y la respuesta está
en quienes están promoviendo esto. Entonces, por eso me pareció interesante leerles estos dos párrafos. ¿Quiénes han promovido y quiénes actualmente están promoviendo esto? Este es un libro de 2014. Dice Cheita, ¿cuál es el fondo de la cuestión que nos ocupa? La respuesta más sencilla, dice, y directa, sería que si nos motiva la tarea de construir un sistema educativo más inclusivo, lo hacemos con el objetivo de intentar frenar y cambiar la orientación de unas sociedades en las que los procesos de exclusión social son cada vez más fuertes. Es decir, ¿qué dice Cheita? Que si planteamos la inclusión es porque ha habido exclusión, ¿no? En este punto, yo pienso lo siguiente. Yo pienso que en estos escenarios trágicos de los 90, de principios de siglo, en curso en Argentina y en general en la región, se le hacen dos pedidos a la escuela. Uno que yo creo que es legítimo y el otro no es legítimo. Yo no estoy de acuerdo y bueno, lo podemos debatir y bueno, yo no creo que tenga la verdad, pero les voy a decir qué pienso. El pedido legítimo, que es el que plantea Silvia, que es, bueno, es necesario cambiar el aula. Si nosotros pretendemos dejar de homogeneizar, de normalizar, de pensar en corregir lo que es defectuoso para construir un sujeto ideal, blanco, pelletiano, disciplinado, etc., bueno, tenemos que cambiar el aula, ¿no? Hay una necesidad de construir una escuela que no piense que las diferencias de sujetos, de contextos, de saberes, de formas de aprender son obstáculos, sino una escuela que piense que todas esas características de alguna manera son una riqueza, ¿no? Nos enriquecen y que podamos enseñar. Creo que la escuela no debe renunciar a esto, a enseñar en esos contextos. Ahora, yo creo que no es legítima el pedido a la escuela que incluya, porque la escuela siempre incluyó. La escuela siempre incluyó. En todo caso, la escuela segregó, segmentó, construyó circuitos diferenciales, pero al menos la voluntad de la escuela, y me estoy refiriendo más que nada a la escuela primaria, fue incluir a todos, integrar a todos, ¿no? Esta, de alguna manera, es el espíritu de la modernidad, ¿no? Es lo que nos dice Foucault. Es decir, Foucault, ¿qué dice? Que el capitalismo del siglo XVIII, XIX, integró o quiso integrar a todos los sujetos, a todos los cuerpos, ¿para qué? Para volverlos productivos, especializarlos, volverlos productivos a la vez que los vuelve dóciles. Esta es la biopolítica. No deja a nadie afuera. Marx no denunció la exclusión. ¿Qué denunció Marx? ¿Cómo? ¿Marx habló de exclusión? Marx denunció la explotación, no la exclusión. ¿Cómo? ¿No? Marx no habló de exclusión. Digamos, la exclusión no es un fenómeno moderno, es un fenómeno posmoderno, es un fenómeno que se instala en un momento reciente de la historia, ¿no? Por lo menos en grandes masas. Digamos allí cuando millones de niños y de niñas se quedan sin familia, sin escuela, sin Estado. Esto ocurrió recientemente y a partir de ahí precisamente empezamos a hablar de inclusión. Entonces, yo creo que hay una trampa cuando el mundo le pide a la escuela que incluya, pero el mundo no está dispuesto a incluir. Entonces, yo creo que allí hay una trampa. Y creo que esa trampa es responsable de muchas prácticas de ficción que hemos visto en estos escenarios que yo estoy analizando. Yo no digo que no haya
experiencias a las cuales hay que sacar el sombrero. Las hay, pero siempre las ha habido en la escuela. Uno va a la escuela y encuentra en el docente de común, de especial, realmente una sensibilidad, una ética, una preocupación por el chico, por la familia. Yo he visto docentes que van a la casa a buscar a los chicos, que hacen cosas increíbles. Siempre la ha habido y las hay. Seguramente que los nuevos relatos han enriquecido esto. Pero también lo que tenemos que decir, creo yo, o por lo menos lo que vemos nosotros, o lo que hemos visto en el sur de Santa Fe, es que en relación al impacto de los nuevos paradigmas, hemos visto habilitarse muchas prácticas de ficción, es decir, prácticas del como si. Hacemos como si integramos, hacemos como si enseñamos, pero en realidad no integramos ni enseñamos. Es decir, por todos lados encuentro, y no solamente en Argentina, sino en otros lados, docentes que me dicen, bueno, chicos que llegan a segundo o tercer año de secundaria y no saben, no están alfabetizados. Yo creo que ahí hay una renuncia a enseñar. Si la integración, o que trabajemos, y tenemos que ver con quién trabajamos, no significa renunciar a enseñar. Es decir, me gustó lo que dijo el compañero acá, secretario general. Es necesario que haya una distribución justa de los saberes, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Es decir, la escuela no puede renunciar a enseñar, y si tenemos chicos que no aprenden, si entendemos la inclusión o la integración, como quieran llamarle, como que el chico no me importa si aprende o no aprende, eso es olvidarlo en el interior de la escuela. Por otro lado, tenemos práctica del como si en la integración. Nosotros hemos visto, y seguro que acá en Córdoba también ocurre, si no ocurre ustedes me cuentan, escuelas en que ponemos a todos los chicos con problemas en un mismo curso. ¿Lo han visto acá? Bueno, ¿y cómo le llaman a esos cursos? Integradores. Son cursos integradores. Entonces, lo que hemos visto en este periodo que estoy analizando es cómo en realidad la escuela se ha fragmentado. Aparición de estos segmentos, digamos, volver a hacer, que también lo vemos en las escuelas, es decir, escuelas de campo, que digamos que como el campo se ha quedado sin alumnos por la población del campo, hemos visto que van los chicos de las poblaciones cercanas que la escuela se lava las manos, no los quiere, ¿cierto? Y si nosotros analizamos, y vamos a ver, el circuito que más nos puede mostrar esto de lo que yo digo, de la segmentación, de la creación o de la recreación de circuitos diferenciales, es la educación especial. En todo este periodo que estoy analizando, por ejemplo, podemos ir, no traje las diapositivas para no aburrirlos, por ejemplo, del 97 a 2005, periodo en que hablamos de integración y de inclusión y todo lo que quiera, si ustedes analizan la población de la educación especial, que debería haber disminuido, creció más de un 20%, mientras la matrícula de integración creció más del 100%. ¿Se entiende lo que digo? Si la matrícula de integración creció más del 100% en ese periodo, la población de la escuela especial debería haber bajado y se incrementó. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchos de los chicos que están en la matrícula de integración no son chicos discapacitados. Y esto se lo escuché decir a la directora de Educación Especial hace un par de años, la exdirectora Ana Moyano, en Concepción del Uruguay. Dijo textualmente en un congreso, ante 1000 personas, estamos integrando a chicos que no son discapacitados. Bien, entonces, ¿qué planteo? Yo qué planteo que en paralelo con la fractura social hemos asistido a una fractura de la escuela, la construcción de nuevos segmentos, de nuevos circuitos diferenciales, escuelas para pobres, escuelas para ricos, escuelas urbanas, escuelas rurales, escuela especial, escuela común, integración, grados integradores. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿más de lo mismo? Yo diría no es más de lo mismo. Es más complicado. ¿Saben por qué? Porque
estos circuitos que aparecen, estos nuevos circuitos, los invisibilizamos. Es decir, los disfrazamos con eufemismos políticamente correctos, ¿no? Y esto es peligroso, esto es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque desorienta, confunde, extravía. Bien, primera cuestión entonces, ¿no? Quiero no ser absolutista en esto. Creo que hay experiencias, y ahora voy a hablar un poco de esto, ante las cuales hay que sacarles el sombrero, hay que valorizar, etcétera, etcétera. Pensando entonces, ¿qué desafío y ya los escenarios actuales? Quiero recordarles que esto que analicé fueron los escenarios neoliberales y post-neoliberales, ¿no? Con inflexión 2001-2002. Yendo a escenarios actuales, ¿no? Me gustaría que por ahí pensemos cuáles son los desafíos actuales, cuáles son los desafíos que tienen que ver con este panorama que acabo de relatarles, con la escuela especial y que impacta en la escuela común. Entonces, pensaba en primer lugar, creo que hay una demanda específica que es necesario que la escuela especial dé respuesta. Es decir, creo que no todos los chicos son integrables, creo que no todos los chicos pueden ir hoy a la escuela. Es decir, creo que hay muchos chicos que necesitan una intervención terapéutica antes que una intervención educativa. En este ámbito de la discapacidad, en este ámbito que es un poco confuso, no es un ámbito absolutamente transparente, es un ámbito confuso en el cual hay muchas problemáticas y que son algunas de ellas son absolutamente distintas. Entonces, nosotros decimos que hay ciertas problemáticas que al menos en principio no pueden ir a la escuela común. Es decir, a ver, seamos concretos. Una chiquita o un chiquito de 5 años con un síndrome de Rett, desconectado, totalmente desconectado, que convulsiona, que digamos, con estereotipias, sin lenguaje, sin pensamiento simbólico. Me parece que la intervención, en este caso como en otros, antes que nada debe ser en una institución de tipo, en todo caso, pedagógico-educativa. Otro gran problema que tenemos, otra gran problemática, creo, tiene que ver con aquellas situaciones en donde lo que está en juego es la construcción de la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, ciertas psicosis o autismos infantiles, ¿no? En donde, bueno, ustedes saben que la biblioteca está dividida como en todo, pero bueno, hay muchas experiencias también con instituciones, hablo de Bonil, por ejemplo, o la experiencia de Bruno Bettelheim o Francis Houston en Inglaterra, en donde el anclaje institucional, el dispositivo de intervención es terapéutico-pedagógico, a forma de escuelas, pero el eje está fundamentalmente en una intervención que es terapéutica en principio. O sea, entonces nosotros podemos pensar, yo creo que hay una especificidad de la escuela especial, pero la escuela especial necesita transformarse para dar respuesta a las distintas problemáticas que tenemos. En Santa Fe, esto que estoy planteando se resolvió de una forma que creo que es un tanto problemática. No sé qué pasó en Córdoba, y Silvia me dirás qué pasó en Buenos Aires. Esto de las cuestiones vinculadas con la subjetividad o con ciertas problemáticas de este tipo, surgieron centros pedagógicos
terapéuticos o terapéuticos educativos privados, ¿no? Que por otra parte los paga el Estado. Acá también pasó. Sí, claro. En todos lados pasa, Sí. ¿no? En todos lados. Y bueno, cuando estas cosas se privatizan, tenemos problemas. Yo no voy a relatar los problemas que tenemos, pero hay problemas. Hay problemas que tienen que ver con que generalmente la lógica, cuando esto pasa a lo privado, es una lógica comercial y no una lógica que tiene que ver con la salud de los chicos o la educación de los chicos. No sé si entiende esto, si me explico. ¿Me explico en esto? Creo que allí, tal vez un poco como lo que planteaba Silvia, esto que no tenemos que dejar lugares que nos corresponden. Creo que allí hubo una vacancia que la tomó el ámbito de lo privado, que es el ámbito del mercado, ¿no? Y bueno, y no vamos a hablar, porque no es el tema y no tenemos tiempo, de todos los procesos de patologización, de medicalización de la infancia, etcétera, etcétera, que también están atravesados por la lógica de la ganancia y del mercado. Entonces, primera cuestión, primer desafío, escenarios actuales. Creo que es pensar la especificidad de la escuela especial, pensar en la transformación de la escuela especial, identificando cuáles son las distintas problemáticas a las cuales necesitaríamos dar respuesta, que son muchas y muy distintas. Muchas y distintas. No tenemos tiempo acá por ahí, o tal vez luego las debatimos. Primera cuestión. Segunda cuestión, y que me parece muy rica también, y que me parece que hay una fuerza y una riqueza muy importante en la escuela especial, y que tiene que ver con que ha habido en las últimas décadas una elaboración en el interior de la escuela especial de un saber interdisciplinario que en los últimos años se está compartiendo con la escuela común. Y creo que debemos precisarlo también en el sentido de pensar dispositivos de intervención interdisciplinarios para trabajar todos estos temas, que yo, más que hablar de discusión, hablaría de una escuela justa, una escuela en la cual estemos todos. Porque si yo digo, bueno, yo lo que quiero es un país que no excluya. Y si tenemos un país que no excluya, no tengo que hablar de inclusión, ¿no? Una economía que no deje por fuera a nadie, o por lo menos que no tengamos índices de pobreza por allá, por las nubes, no es necesario hablar de inclusión. Sí, de cambio, yo les decía, de paradigma en cuanto a dejemos de segmentar, dejemos de construir circuitos diferenciales, pensemos en serio, en todo caso, en cambiar el aura, como dice Silvia, y construir formatos distintos de la escuela. Este saber que se cocinó en la escuela especial, en la interdisciplina, ustedes saben que históricamente en la escuela especial donde ha habido otras disciplinas, otros especialistas, y digo otros porque tenemos al docente que es el especialista por antonomasia en la escuela, y tenemos otros especialistas que muchas veces hemos visto que ha actuado y que ha construido una interdisciplina. Y esa interdisciplina ha ido a la escuela en los últimos años y ha construido por ahí experiencias muy piolas, muy ricas. Eso creo que es una riqueza que tenemos que reconocerla y que tenemos que también ir a fondo con esto, en el sentido que les decía recién, de construir dispositivos de intervención que no los hay. Es decir, no digo que no los hay, puede haberlo. Lo que digo, que no hay políticas de la intervención. A ver, en Santa Fe, yo les cuento, un equipo de una escuela especial no tiene un organismo de orientación. Por ejemplo, ¿quién orienta a un equipo? Una docente, que es la supervisora de la escuela. No sé qué pasa acá. Si tienen organismos de orientación de los equipos. Tienen organismos específicos de orientación de los equipos. Bien. No deben ser recientes. Deben ser recientes. ¿Cómo? 8 o 9 años. Ajá.
¿Cómo? Sí, hay organismos de orientación específico formados por profesionales. Bueno, en Santa Fe no los hay. Bien, en Santa Fe no los hay. Y tampoco hay, y creo que esto es general, y esto nos ha costado mucho, no hay tampoco un encuadre de la intervención. Es decir, a los profesionales que fuimos formados digamos, dentro de coordenadas clínicas, nos ha costado salir de la clínica, esto es, diagnosticar y derivar, para construir instrumentos de intervención que no sean clínicos, sino que sean educativos, o institucionales, pedagógicos, educativos. Yo creo que allí hay un gran trabajo que debemos hacer, que tiene que ver con pensar encuadres de intervención, encuadres técnicos, teóricos y también políticos. Y con esto cierro. Políticos, ¿por qué? Porque creo que en la coyuntura que vivimos, o la encrucijada, como llamé, tenemos que estar alertas y tenemos que estar con los instrumentos necesarios para desarmar esta trampa, o estas trampas de las cuales yo les hablaba, que tiene que ver con esta comedia de la alteridad, ¿no? Yo creo que hemos asistido a una comedia de la alteridad, y esa comedia de la alteridad fue acompañada también por un drama y una tragedia de la alteridad. El drama de la alteridad, la comedia es el como si, la ficción. El drama son las epidemias del sujeto. El drama son todas estas epidemias que hemos asistido en las últimas 2 décadas, de TGD, de TEA, de ADD, es decir, el niño sigla, ¿no? El niño sigla que siguió al niño síndrome, por un lado. Y la epidemia también tiene que ver con las epidemias o con las nuevas violencias, el bullying entre ellas. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que tener claridad para desactivar estas trampas. Por eso yo digo que tenemos que estar alertas, que tenemos que tener dispositivos. Creo que la Escuela Especial ha aportado mucho y puede aportar mucho en esto. ¿Por qué? Lo que les decía antes, hoy el poder no apunta a castigar, a vigilar, a normalizar. Hoy no apunta a normalizar. Hoy todo el mundo, los políticos hablan de diferencia y de inclusión. Hoy el poder apunta a desorientarnos, a extraviarnos, a perdernos. Entonces, en este sentido, creo que debemos tener claro, y creo que estamos en condiciones de pensar nuestras herramientas de intervención, de pensar, como decía Silvia, la formación. ¿Qué ha pasado con la formación? Hace 20 años que estamos hablando de esto, ¿no? Hay que interrogar a la formación, hay que evaluar a la formación, ¿no? Pero fundamentalmente esta posibilidad de pensar, ¿no? Esta posibilidad de pensar, y que es la posibilidad de la libertad también, ¿no? Y en esto, y siguiendo a este maestro, a Jacob Tock, ¿no? El maestro ignorante de Rancière, pensar que la libertad no es algo que nos dan, no es algo que recibimos, es algo que se toma, es una elección del sujeto, es un acto del sujeto. Nada más. Gracias.